6. Heriberto Lascano Lascano, julio 1994. Los ojos claros de Lascano me miraron con respeto cuando le conté que yo era santero. Nos habíamos quedado solos porque después de comer carne de jabalí hasta que nos dolieron las mandíbulas, Óscar Guerrero y Arturo Guzmán de Sena se retiraron a descansar. Quiso que habláramos de su futuro y yo tenía escondidas en un fondo falso de mi mochila las molleras de recién nacido, junto con los collares del difunto Lázaro. Sobre el tablero de Ifa arrojé varias veces los sopeles para estar seguro de no cometer un error. Los santos informaron en cada ocasión que estaba ante un hombre muy poderoso, y lo dije así. Por falta de fe reaccionó como si no le estuviera hablando. Los seres humanos aceptamos mejor las pequeñas que las grandes adivinaciones. Llevé entonces la conversación hacia otro tema que engancharía mejor su interés. Vas a morir 3 veces, una cerca del mar, otra en el desierto, y la última en una isla. Seré un gato para tener tantas vidas, se burló. Las primeras 2 serán fingidas, pero la gente las creerá. Tú no morirás como la mayoría de nosotros. La tercera vez estarás rodeado de tu familia y serás un viejo de muchos años. Lascano perdió la concentración sobre el resto de las cosas que todavía podía contarle. La parte de la predicción que hablaba de sus 3 muertes lo animó para soltar la lengua. La autoridad de los babalaos depende del poder para escuchar, sobre todo porque somos oreja antes que voz. Sobre todo porque somos oreja antes que voz, es que la gente nos respeta. Interrogatorio militar, julio 1994. Al amanecer del 4.º día, en ese pantano recibimos la orden de capturar varios jabalíes vivos. No entendimos la obsesión que el comandante tenía con esos animales. Era demasiada comida, pero nadie dijo nada. Hicimos como la vez anterior, buscamos madera para fabricar más trampas, y también maíz para usarlo de carnada. Se nos fue la mañana y también la tarde, pero al final del día teníamos resuelto el problema. Antes de que pasaran 2 horas escuchamos gemir al primer animal capturado. Poco después lloraba un coro de bestias, todas tratando de escapar. Lascano abandonó la tienda de campaña para terminar con el ruido. Pero el instructor le cortó el paso. Ordenó que dejáramos en paz a los animales porque esta vez no solo iban a servir como alimento. A las 6 de la mañana lo reportamos con el comandante. Encontramos que junto a él colgaba de un roble joven uno de nuestros jabalíes, como si fuera una piñata. Era inmenso y negro. El gringo había atado sus patas delanteras a una soga y con el otro extremo hizo subir a aquella bestia que pesaría unos 80 kilos. El jabalí aullaba y era evidente que no sobreviviría por mucho tiempo. Las patas delanteras terminarían desgarrándosele, o quizá la tracción aplastaría ante sus pulmones. El instructor se dirigió a mí. Ordenó que me quitara la casaca, las botas, los calcetines, y que me sentara sobre un tronco que había colocado junto al cerdo. Siguiendo también instrucciones, Lascano amarró mis muñecas con la punta de una segunda cuerda. Ambas sogas, la que sostenía al animal y aquella con que me ataron, fueron tensadas en paralelo, por lo que el jabalí y yo terminamos con las extremidades superiores alzadas en la misma dirección. Sin embargo, yo tenía la ventaja de permanecer sentado. El instructor parecía un director de teatro, colocando a cada actor en el escenario. Como explicación a lo que estaba preparando, dijo que esa mañana íbamos a tomar nuestra primera clase de interrogatorio militar. La posición era desagradable,
pero no lo suficiente como para negarme a participar. El gringo pidió a Oscar que igual se quitara la casaca y le entregó unos guanteletes para que con ellos cubriera sus manos. «Son para que no te lastimes», tradujo de Sena, el único de nosotros que entendía el inglés. Eran similares a los utilizados en kickboxing. Protegían los nudillos, pero dejaban libres los dedos. De la nada el comandante gringo preguntó por medio de Decena: «¿Te has drogado?» Enmudecí porque me había portado bien desde que aterrizamos en Nuevo Laredo. Entonces el instructor ordenó a Oscar que golpeara al cerdo con todas sus fuerzas. El animal recibió 3 puñetazos contra el vientre y las costillas. «¿Has consumido droga?», le dijo de nuevo Decena. La bestia herida chilló. Miré a los ojos del instructor para asegurar que me creyera y respondí que no. El gringo pasó a un lado de Oscar y usando las manos desnudas, lanzó un par de golpes que hicieron retroceder al menos medio metro el cuerpo del animal. Lascano era responsable de detener a la bestia para que no se saliera de su eje. «Que lo golpees así, con fuerza», instruyó Decena a Oscar Guerrero. Esos golpes abrieron la piel del animal. «Dice que estás mintiendo, que respondas la verdad», insistió Decena. 4 golpes más de Oscar y los lamentos se hicieron agudos. «Que no respondas pendejadas», dice el comandante, que contestes y punto. «¿Has consumido drogas?». Mientras yo miraba al piso, confesé que sí. Oscar recibió la orden de detenerse. Lascano relajó la tensión de mi cuerda y por un momento pude descansar las muñecas sobre las rodillas. «¿Qué tipo de drogas?», interrogó Decena. «De todo. Marihuana, cocaína, mona», respondí sin dejar de mirar los zapatos del instructor. Se abrió un silencio largo y luego Arturo volvió a la carga. «Ahora quieres saber si has matado a alguien». Miré horrorizado al cerdo y de nuevo busqué los ojos del gringo. Opté esta vez por negar con la cabeza, lo cual provocó que Heriberto recibiera la instrucción de elevar otra vez la soga atada alrededor de mis muñecas. Del tirón que dio perdí el equilibrio. El jabalín resintió una acción parecida y volvió a berrear. Oscar arremetió, y sus puños hirieron a la bestia como si fueran navajas. El comandante se aproximó con una botella de vinagre y roció parte de su contenido sobre las lesiones más evidentes del animal. Al contacto con el líquido, los alaridos se hicieron insoportables. «Así es como cicatrizan las heridas», tradujo Decena para los demás, y después volvió a preguntarme: «¿Has matado a alguien?». Grité que no, que nunca había matado a nadie. Con un leño grande en la mano, el instructor se echó encima del cerdo para quebrarle las costillas y luego hacer que las patas delanteras abandonaran sus coyunturas. Escuché clarito que el animal suplicaba: «¿Has matado a alguien?». Volvió Decena. «Ya dije que no». Insistí mientras buscaba de nuevo la mirada del instructor para que me creyera. «Mientes», dijo el gringo en español. Al escuchar nuestro idioma nos sorprendimos. Luego, con un cuchillo cortó la cuerda que mantenía suspendido al cerdo y lo dejó caer. Ordenó que no lo tocáramos. Ese jabalí no podría ponerse nunca más en pie, porque sus patas delanteras estaban dislocadas. Oscar se retiró los guanteletes y Heriberto me ayudó a desanudarme. Volví a ponerme los calcetines, las botas y la casaca. Oía quejarse al cerdo salvaje como si fuera un perro viejo. Aquella mañana el instructor me reclamó ante los compañeros: «No importa cuánto sea la presión física o sociológica o psicológica, un soldado no debe revelar lo que sabe». Pregunté qué había hecho mal, y sin que Decena alcanzara a traducir, el gringo rió por primera vez desde que lo conocimos. En ese momento confirmamos que hablaba nuestro idioma y nos había engañado hasta entonces. «Todo,
Absolutamente todo, respondió en español con un acento muy marcado. El comandante era 10 centímetros más alto. Se colocó frente a mí y puso las manos sobre mis hombros. Preguntó de nuevo, esta vez sin traductor, si había consumido drogas. Fui incapaz de sostener la mirada. Ya conocía la respuesta, así que guardé silencio y miré al suelo. En cuanto lo hice, el militar liberó mis hombros y dijo: «Este cabo bajó los ojos. Eso hacemos cuando recordamos. Eso quiere decir que es muy probable que sí». Mientras hablaba, calculé que ese señor habría pronunciado las mismas palabras decenas de veces. Las conocía de memoria. Es posible mentir al interrogador. Hay que engañar probando emoción distinta, como actor que siente alegría cuando está triste o culpa cuando no tiene. Si engaña emociones, engaña también cuerpo. Rabia, sorpresa, temor, no están conectadas al cerebro. Palabras y gestos de cara sí, pero el lenguaje de cuerpo dice otra cosa. Cuando interrogué si había matado, el cabo dijo hacia animal, pidiendo perdón por lo que iba a decir. Si hubiera estado a menos concentrado en cerdo, habría engañado. Era correcto. En ese momento supe que el jabalí iba a pagar por mis respuestas y sentí pena por él. Al concluir su sermón, el instructor nos entregó un documento gordo y arrugado y amarillento, que seguramente había pasado antes por otras manos. Estaba escrito en español y tenía dibujos, diagramas y gráficos. En la portada aparecía el escudo de la Escuela de las Américas. Dice que tenemos 2 días para estudiarlo. Podemos tomar notas, pero no estamos autorizados para llevarlo de vuelta al Fuerte Hood, advirtió Arturo. Arturo Guzmán de Sena, julio 1994. Para la siguiente actividad, hubo que formar 2 equipos y a mí me tocó con Decena. Obedecí cuando nos ordenaron que cada pareja sacaría de las jaulas a un jabalí. A pesar de que los 2 éramos cabos, la ventaja que le daba a Arturo hablar inglés me obligó a ser su subordinado. Fue difícil que los animales no escaparan. Apenas se sintieron libres, trataron de tomar camino lejos del campamento. Pero después de 3 días sin comer estaban débiles. El comandante nos entregó una hoja pequeña de papel con las coordenadas del lugar a donde debíamos dirigirnos. Decena y yo habremos andado unos 7 kilómetros arriando al cerdo. En el camino intenté sacarle conversación. Averigüé que era casi 3 años más joven que yo, y que nació en el estado de Puebla. Usando frases cortas me contó que su padre se lo llevó de mojado a Estados Unidos cuando cumplió 6 años, y por eso sabía hablar inglés. Pero la amiga lo regresó tiempo después. El papá partió de nuevo y prometió que enviaría por él, cosa que no hizo. Arturo no volvió a tener noticias suyas, pero continuó practicando el inglés con familiares que iban y venían de la frontera. Una vez en el sitio indicado atamos al jabalí a un tronco y luego, para asegurarnos de que no escapara, amarramos también sus patas delanteras. La bestia permaneció en el piso refunfuñando y nosotros buscamos una sombra para esperar la llegada del instructor. El gringo trajo una caja pequeña de herramientas que lanzó cerca del cerdo. Conversó durante varios minutos con Decena y esperó a que mi compañero tradujera. Teníamos media hora para arrancar las pezuñas del jabalí, con unas pinzas de mecánico. Las 2 patas delanteras serían responsabilidad de Arturo y yo debía encargarme de las traseras. Pocas cosas pueden alterar más que el aullido de un cerdo salvaje. Sus chillidos se meten dentro del cerebro para no salir. A Decena le tocó el primer turno.
Madreó con las dos manos la cabeza del animal y, aprovechando el aturdimiento, cerró contra el árbol donde lo habíamos atado la soga alrededor del cuello. Así no podía girarla ni lastimarnos con sus colmillos. Luego tomó las pinzas y, tras intentarlo 2 o 3 veces, pudo desprender el primer trozo de pezuña. El alarido de la bestia hizo que las ramas elevadas escapara una parvada elevadas escapara una parvada grande. Le tomó más de 20 minutos terminar con la operación. Mientras tanto, el instructor se ocupó en encender una fogata con un par de troncos. ¿Para qué necesitaba fuego si faltaban varias horas antes de que cayera la noche? Una vez que mi colega retiró hasta el último rastro de las pezuñas que protegían las extremidades delanteras, el instructor se aproximó con una botella de vinagre que vació sobre las heridas del jabalí. Luego me entregó un leño para que con la punta ardiente quemara los muñones desnudos. Dice que así sobrevivirá más tiempo, repitió Decena en español. Me entraron ganas de vomitar y maniobré como pude para cauterizar la piel sangrante. Después tomé el relevo y tiré con fuerza para sacar de un solo golpe pedazos más grandes de las pezuñas traseras. Fue desagradable cuando el animal vació sus intestinos sobre mí. Arturo se burló, pero el militar gringo hizo como si nada hubiera sucedido. Tocó el turno de cauterizar las heridas más recientes de la bestia, también con vinagre y brasas. Esta parte del entrenamiento nos enseñó a tomar distancia de las emociones. Habría sido fácil matar al animal, pero hacerlo sufrir no lo era. Jode estar consciente de que llevará tiempo verlo morir y que mientras tanto hay un camino miserable de dolor. Cuando terminamos con las patas, el instructor dijo que debíamos desmembrarlo lentamente, sin que se nos muriera. Una parte del cuerpo cada 45 minutos. Las orejas, los testículos, los ojos, el pene, los colmillos. La secuencia era problema nuestro, siempre y cuando nos aseguráramos de que el animal siguiera con vida hasta la vuelta del instructor. Fue claro, a las 10 de la mañana del día siguiente quería verlo descuartizado, pero respirando. Antes de partir nos entregó una bolsa para que guardáramos las partes extirpadas. La lección arruinó mi apetito. ¿Quién podía comerse un cerdo que aún te mira mientras cocina su carne? De cena, sin embargo, se preparó de cenar con la primera pata que cortó. Mientras yo tomé el cuchillo de caza para desprender los testículos del animal, Luego siguieron la segunda pata y la tercera, utilizando el vinagre y las brasas. Arturo extrajo un ojo y yo el otro. Posteriormente vinieron los colmillos y las orejas. Durante un tiempo el animal tuvo fuerza para reclamar, pero todo espíritu de resistencia abandonó su cuerpo hacia la madrugada. Hicimos rondas para poder dormir, aunque el insomnio nos ganó a los dos. Los primeros gritos del jabalí danzaban a nuestro alrededor. Por mi religión yo estaba acostumbrado a los sacrificios de animales. Sin embargo, no había visto sufrir de esa manera a ninguno. Antes de que el cerdo muriera, conseguimos extirpar 16 partes, pero cuando el gringo regresó, el corazón de la bestia había dejado de latir. Nos llamó inexpertos y exigió ver la bolsa donde habíamos guardado nuestro trofeo. Así llamó a los restos del jabalí, nuestro trofeo. El contenido comenzaba a apestar, pero el instructor no hizo muecas. Esta vez me ordenó que desprendiera la cabeza del animal. Luego dijo: «Tú, Galdino, camina kilómetro hacia norte y deja cabeza sobre estaca.
A las 12 del reloj. Anda después 200 metros, calcula movimiento de manecilla y marca la una. Ahí deja la otra pieza. 200 metros después, a las 12 en el reloj, otra pieza. Así hasta llegar a las 6. Ahí estará esperando Arturo. Sigan juntos para hallar los puntos de vuelta a la cabeza del cerdo. Tracen un círculo perfecto. El territorio. Julio 1994. Cuando creces en Tepito, es mejor pertenecer a una pandilla que tener una familia. Ahí estás más seguro que en ningún otro lado. Los morelianos era la banda con la que me juntaba. Nos reuníamos en la Fortaleza, una vecindad en el número 33 de Jesús Carranza. Con mi pandilla aprendí a hacer de todo. Fui gorlero, esos raterillos que arrebatan la bolsa a las mujeres en la calle. Y también chorlero, los que abren los automóviles con un gancho o una varilla. Por aquel entonces se estrenaron varios centros comerciales, y nos metíamos a las tiendas de deportes para llevarnos ropa. Lo importante no era el botín, sino relacionarse con la malicia, que te aceptaran y protegieran como integrante de la banda. Hubo una época en que los morelianos no salíamos del barrio por separado. Si íbamos por ahí, intentábamos andar en grupo, y es que éramos enemigos de los Rolex, que vivían del otro lado de la calle Toltecas. El principal negocio de esos tipos era robar relojes caros en las colonias ricas de la ciudad. También le hicieron al secuestro, y como nosotros vendían droga. La calle servía de frontera para dividir nuestros territorios. Si alguno de los morelianos intentaba acercarse a la iglesia de San Francisco, era hombre muerto. La misma regla aplicaba para los Rolex a propósito de la fortaleza. Obvio que cada pandilla marcaba su territorio con grafiti. Hace tiempo que no visito Tepito, pero seguro que todavía están las inscripciones con aerosol en las paredes. La calle más grafiteada era Toltecas, porque esa frontera estuvo en disputa durante mucho tiempo. Hacíamos igual que los perros. Si uno meaba en un rincón, el otro aplicaba una dosis mayor. Pensábamos largas horas donde dejar señales de nuestra banda. Un día, los morelianos pintamos con aerosol el techo de una patrulla de policía, y en otra ocasión subimos a una antena muy alta de comunicaciones. Mientras más exótico fuera el lugar, más importante nos sentíamos. Eran animales empujando el territorio de nuestro poder. Éramos animales empujando el territorio de nuestro poder. Las marcas no tenían que ver con el negocio de la droga. La disputa entre los morelianos y los Rolex era otra. Queríamos ser los más admirados, infundir miedo, tener la reputación más temible. Pugnábamos por expresar superioridad. Ser moreliano o ser Rolex era una cuestión de actitud. Pertenecíamos a tribus distintas, y nuestra comunicación debía dejarlo claro. Los restos del jabalí que Decena y yo dispersamos en forma circular tenían la misma función que el grafiti de la calle Toltecas. Establecimos un perímetro para comunicar nuestro territorio. La cabeza del cerdo en un extremo y el cuerpo en el otro. Trazaron una línea que debía servir para precisar el punto a partir del cual quedaba prohibido al enemigo dar un paso más. Guardia y protección. Septiembre 1994. Nadie volvió a hablar de aquella experiencia. Sin embargo, todos supimos lo que cada uno había hecho cuando aterrizamos de nuevo en el Fuerte Hood. Faltaban todavía 30 días para regresar a México. Como yo, otros habían perdido peso durante la estancia en el pantano. Alejandro Morales Betancourt se estiró como carrizo, y los pómulos del Homer asomaron por encima de sus mejillas. La habitación que volvieron a asignarme en el fuerte, esa vez,
Me pareció una mansión. La cama y el agua caliente nos devolvieron el buen humor. Por haber regresado en martes no tuvimos descanso hasta que llegó el siguiente fin de semana. Sobre la mesa que hacía las veces de escritorio, encontré un sobre con un sello que decía «Confidencial». Adentro había una instrucción escrita a máquina y firmada por el sargento George Warren Smith. Debía presentarme al día siguiente a un curso que solo tomaríamos 7 mexicanos. Arturo Guzmán de Sena, Heriberto Lascano, Jaime González Durán, Óscar Guerrero Silva, Alejandro Morales Betancourt, Jesús Enrique Rejón Aguilar y yo. Este grupo tendría una capacitación especial. Smith nos seleccionó porque éramos los mejores. Aquel negro enorme anunció que nos prepararían para proteger a gente importante. Jamás pensé que se necesitaran tantos conocimientos para ser guarura. De entre los 7 yo destaqué como chofer. Aprendí a conducir desde adolescente, en el blanquís Marco del Marino. Pero esta experiencia sería distinta. Los automóviles pueden ser un arma poderosa para atacar y también para defenderse. En el Fuerte Hood me enseñaron a manejar a toda velocidad y en reversa. Logré parar el carro en 2 llantas y supe cómo embestir otro vehículo sin hacerme daño. Para entrenar me entregaron un Atlantic modelo 84. Pude hacer con él lo que se me dio la gana. Después de mí lo mandaron directo al deshuesadero. Durante el transcurso nos enseñaron a proteger a un principal, como se llama a la persona que cuidas. El escolta tiene que hacerlo sentir seguro, y también a su familia. Hay que saber cómo hablarles, con buena educación y respeto. Sobre todo la mujer. Nos entrenaron para estudiar bien la geografía y desplegarnos en el terreno. Supimos cómo organizar una caravana de vehículos y ensayamos para reconocer posibles amenazas en espacios abiertos o durante un trayecto. Me hubiera gustado conservar una fotografía de la ceremonia de graduación, pero en el Fuerte Hood prohibieron bajo amenaza de arresto tomar una sola imagen de las instalaciones. El último día nos vestimos con el uniforme azul Z, del lado derecho, a la altura del segundo botón de la guerrera. El sargento George Warren Smith nos prendió una insignia como reconocimiento de que habíamos aprobado el curso. En ese momento, cada integrante del grupo Z conoció el significado de la palabra vanidad. Un general dio el discurso de despedida. Nos felicitó por los 6 meses de entrenamiento y mencionó que estaba sorprendido, porque a diferencia de nosotros, en las promociones anteriores hubo 2 o 3 reclutas que terminaron desertando. El Fuerte Hood, dijo, nos había cambiado. Gracias a la formación que recibimos, estábamos preparados para dar la vida por nuestro país. Seríamos los nuevos héroes de la historia mexicana.